Entonces, iniciaríamos hoy esta serie de textos vinculados a la generación del 80. Vamos a leer el texto de Pablo Pinet, que no sé si lo leyeron ya en otra asignatura o lo están leyendo en otra asignatura. Es un texto clásico, por eso digo, siempre se da en los profesorados. El doctor Pinet es un sociólogo argentino, y por el otro lado la doctora Flavia Fierucci, que es un texto sobre el maestro de la escuela normal y toda la tendencia del normalismo. Previo a eso quería hacer una breve mención con esta foto y con este texto que les traje del diario Infobae, de una situación que ocurrió esta semana, que fue, lo anunciaban como un regreso a clases, diríamos, las clases siguieron existiendo, pero ante la ausencia de conectividad, ante la ausencia de dispositivos, por meses vino bregando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en que quería a quienes no podían acceder mandarlos a la escuela. Lo logró luego de mucha presión y esos niños, niñas y adolescentes están teniendo encuentros en medio de, obviamente, los gremios consolidando medidas de fuerza, porque lo que se está pidiendo es que se les entreguen las mismas condiciones de trabajo que el chico que puede tener una computadora o un celular, conectividad en su casa, ¿no? Es decir, para evitar estas intervenciones. Y la otra foto es una foto de un frente de una escuela, de un edificio que corresponde a estos edificios, a esta infraestructura que se consolida también con esta generación del 80, con de 1880 me refiero, que responde a estos ideales de la idea de construir una nación, y el modelo de la nación que se pretendía construir era el modelo de una nación a la europea, ¿no? Siempre se dice que construyeron un Estado de espaldas al interior, mirando a Europa, tratando de copiarla. Por eso, este gran edificio. Por el otro lado, la bandera argentina en esa portada del edificio, pensando para qué las escuelas, que sería la pregunta, ¿no? Y quizás cualquiera que pasa por ese edificio, sabemos que es un edificio público, sabemos que es un edificio vinculado a una escuela. Las arquitecturas más modernas lo han ido desarmando, pero ahí aparece el escudo, aparece la bandera, y pensar a la escuela como un dispositivo para construir ciudadanos. Siguiendo la pregunta con la que plantea Pablo Pinet en su texto, ¿por qué triunfó la escuela? Esta es una imagen de lo que es el Museo de Educación que se encuentra en Ciudad de Buenos Aires, en donde, se ven las niñas con su guardapolvo blanco, los pupitres. Yo usé esos pupitres, se ve sacada desde el escritorio de la señorita, diríamos, ¿no? Pero si quisiéramos preguntar por qué triunfó la escuela, podríamos plantear distintas hipótesis. Una de estas que habíamos dicho, una hipótesis de una tendencia liberal republicana, es decir, ligada a la Revolución Francesa, ligada a esta idea de formar ciudadanos, ¿no? En América Latina las escuelas, las escuelas están vinculadas incluso desde las revoluciones, la necesidad. Cuando se traen estas ideas revolucionarias, pensemos en 1810, pensemos en Belgrano, donando dinero para donar escuelas, es decir, la necesidad de tensión, podríamos decir, con ese dominio que se tenía de la educación por parte de la Iglesia, ¿no? Desde un pensamiento liberal,
se va a ir instalando la necesidad de, como todos somos seres racionales, podemos todos acceder a la educación, somos todos iguales, todos tenemos el derecho a la educación, ¿no? Esta idea de la educación como un derecho más que como un deber. El deber sería del Estado. Otra hipótesis podríamos decir, quizás que, bueno, la educación fue evolucionando, quizás es la menos indicada, y que triunfó como algo natural, digamos, ¿no? Y entonces termina pensándose que no hay otra posibilidad de pensar la educación si no hubiera sido por la escuela. Bueno, no es la más. En tanto que una mirada más crítica y más ligada a los paradigmas económicos, diríamos, hemos leído Althusser, cuando decía, bueno, ¿para qué nos servía la educación, a la escuela, al sistema capitalista? Para reproducir, justamente, para construir proletariado, que aprende el horario, aprende el timbre, aprende hábitos que serían los hábitos necesarios para que ese ciudadano pueda ser no solamente un ciudadano a nivel del Estado, sino también un empleado, un obrero que pueda acatar las normas, que pueda entender una estructura de poder. Otras hipótesis podrían ser, bueno, una hipótesis más ligada a que triunfó porque hay una necesidad alfabetizadora, ¿no? Es decir, la forma en la que nosotros procesamos requiere de ciertas habilidades para movernos en el mundo, leer y escribir. Y por el otro lado, hoy hablamos del analfabeto digital, alfabetizarnos digitalmente, que fue un poco lo que se pretendió hacer a partir del programa Conectar Igualdad. Como modos de comprender la página, la pantalla, de comprender el mundo y de instalarlos en este mundo, ¿no? Es decir, de tener las mismas. Lo escrito, desde la aparición de la imprenta, vale más que lo oral, entonces hay una reivindicación de las culturas, de las palabras escritas, del que sabe escribir, ¿no? Nosotros tenemos nuestros pueblos originarios en donde domina la oralidad, por lo tanto pasar a la escritura ha costado, ¿no? Entonces hay conceptos que son difíciles de traducir, siempre en las traducciones se pierden. Por el otro lado, bueno, las distintas campañas de alfabetización a lo largo de América Latina especialmente. La idea más vinculada a lo que sería la posición de Cecilia Brailovsky, esta idea de que la escuela triunfa como una conquista, como una manera de que los de abajo, ¿no? Como una conquista social, ¿no? Esta idea de decir, bueno, ya no va a existir un monopolio de conocimiento de las clases altas, de las élites, sino que la historia de la educación es una historia de luchas para romper ese monopolio de los sectores dominantes, ¿no? Otra hipótesis, es decir, son todas hipótesis que conviven, que uno se acerca más a una que otra, es vinculada más al modelo de los 60, de los 70, que tiene que ver con estas teorías ligadas al imperialismo cultural, en donde plantea de que triunfa la escuela porque triunfó el imperialismo, ¿no? Entonces hay que demostrar que es una estrategia político-cultural del imperialismo para imponer la lengua, la raza, ¿no? Un paradigma occidentalizante.